Bueno, primero darles la bienvenida a todos y a todas por haber venido. La verdad estamos muy contentos con la convocatoria. Agradecerte, Carlos, como siempre. Hace mucho esfuerzo también para acompañarnos. Bueno, a Mariana también. Contarles un poco por ahí cómo surge esto, si bien siempre cuento y en estas notas que me hicieron estos días, contaba un poco de dónde surge esta necesidad. Si bien nosotros en plataforma de campaña teníamos como punto crucial también hacer un plan estratégico de los REARTES para pensarlo a 20, 30 años y empezamos ese camino, tenemos una primera instancia, después venían como trabajar ciertos ejes más en profundidad. Luego de lo que fue la temporada de invierno, que bueno, todos sabemos, nuestra actividad principal es el turismo y no fue una buena temporada y venía de un proceso también medio crítico. Logramos hacer una mesa de trabajo público-privado que veníamos insistiendo y por suerte comenzó. Y ahí surge esta necesidad de hacer un estudio de mercado, no solo para entender dónde estamos parados en este contexto más macro, que nos repercute directa e indirectamente todo lo que sucede en aquello que no vemos en lo cotidiano, sobre todo en el turismo, por qué tanta gente se fue al exterior en este último tiempo y no ha venido acá. Bueno, todo eso Carlos después se va a encargar de hacer ese análisis, pero también decir, bueno, ¿cómo seguimos? Si esto sigue así, bueno. Entonces empezó esta necesidad y ahí lo convocamos a Sergio, que también es una necesidad, si bien seguir profundizando lo turístico como actividad principal de los REARTES, también es necesario empezar a pensar en otras actividades, en diversificar la economía, no solo de los REARTES, sino en la región. Entonces, bueno, la idea es ponernos a pensar y entender que somos todos actores aliados, ¿no? Ninguno lo hace solo. Entonces, bueno, también hoy ver estudiantes del colegio secundario, comerciantes, productores de acá de la región, inmobiliarias, inversores. Para eso a nosotros nos llena de orgullo porque realmente estamos convencidos, la cooperativa de luz, que también les pedía, porque también lo hablamos siempre, la cooperativa de luz, al igual que la comuna, tienen un rol principal en esto del desarrollo del pueblo y necesitamos entender todos hacia dónde vamos y todos vamos a tener que hacer esfuerzos. Pero no podemos seguir creciendo y viendo el rédito de una sola persona o de un solo sector, sino entender que, por ahí la frase es media básica, pero digo, la mecha es corta, o sea, hago un buen negocio, pero si no logro que sea integral y que a todos nos vaya bien, mañana tengo un problema, porque a ese que le vendí una casa hoy está insatisfecho, aquel que se vino a vivir o emprendió un negocio y dice, no, al final hoy no, bueno, ¿no? Entonces digo, empezar a pensar que a todos nos vaya un poquito mejor, tenemos que estar acá todos juntos, pensando y haciendo esfuerzos. Nosotros desde la comuna siempre estamos dispuestos a analizar y a favorecer estas cuestiones. Creemos en la articulación público-privado, no hay otra salida para nosotros y la verdad que necesitamos de la participación y de la construcción entre todos, así que bueno, desde ya agradecerles y aprovecharlo a Carlos, que sus análisis son como para los que no estamos en el mundo de los números. La verdad que escucharlo es maravilloso y uno aprende un montón, así que bueno, ojalá que todos se lleven algo en lo individual, en su vida cotidiana, en su negocio, en su emprendimiento, en su proyecto, pero además que nos llevemos una intención de poder seguir trabajando en algo en común y aclararles que esto es el primer taller de 3. Van a ser 3 talleres en los cuales hay distintas lógicas de trabajo, por lo cual les voy a pedir que vengan a los 3, porque desde ahí Carlos nos va a dar un documento de todo lo que surja acá, de las distintas miradas, de las distintas necesidades. No se queden con nada sin decir, aprovechemos a plantearlo porque de esto tenemos que sacar algo que nos sirva a todos. Así que bueno, gracias a todos por estar. Carlos.
Yo soy economista y analista de mercados y básicamente mi historia profesional tiene que ver con proyectos de inversión en cadenas de agroalimentos, pero soy docente en la Universidad de Villa María, que tiene probablemente la única carrera de grado en desarrollo local y regional que hay en la Argentina, la única carrera de grado. Y en función de eso empezamos a trabajar la idea de planes estratégicos locales y particularmente el primer plan que yo llevé adelante lo hicimos en el 2002, si ustedes recuerdan es un año terrible para el país, y tuvimos un pedido de las instituciones de la localidad de Almafuerte para hacer un plan estratégico que permitiera recuperar el nivel de empleo que se había perdido. Y ahí diseñamos una metodología de trabajo muy rápido que en realidad tenía que ver con experiencias que nos parecían que no eran adecuadas. Habíamos vivido la experiencia del plan estratégico de Villa María, que en realidad se había contratado una consultora que venía de Buenos Aires. Tuvieron un año buscando información, armaron unos documentos que no podía leer nadie. Al final era todo un gran diagnóstico y no había ninguna propuesta. Y el documento final eran 5 mamotretos así, que ¿quién puede leer eso? No sé qué les parece. Es ridículo, ¿no es cierto? Porque era como la idea de que las consultoras cobraban honorarios según los kilos de papel que habían impreso. Y las necesidades en ese momento, en el 2002, eran muy grandes de las comunidades que no podían estar esperando un plan 2 años, ¿puede ser? La lectura era mucho más urgente de encontrar caminos que pudieran avanzar en la creación de empleo. Entonces diseñamos una metodología con el objetivo de que un plan no tenía que durar más de 3 meses, desde el inicio hasta el final, porque había que jugar con las expectativas que tenía la sociedad de avanzar y hacer cosas, digamos. Y diseñamos también una metodología que vamos a plantear con ustedes, que exprese un documento final donde no haya ningún diagnóstico, porque el diagnóstico se trabaja en los talleres, sino que lo que hay en el documento final sean solamente propuestas concretas que fueron analizadas y que son viables. Un listado de cosas donde hay un consenso entre todos los actores para decir, bueno, esto es lo que queremos hacer, no en los próximos 30 años, sino en los próximos 2, 3 o 4 años. Es decir, consensuamos estas 6, 7 cosas, 8, 10, y las hemos analizado y sabemos que son posibles, no son utópicas, sino que son posibles de llevar adelante, porque por supuesto que también es muy frustrante proponerse cosas que después no se pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, la lectura es, bueno, trabajemos sobre cosas que las analizamos, que sean concretas y que se puedan llevar adelante. Yo particularmente he seguido trabajando esto a lo largo de 25 años. Hemos terminado un plan estratégico en María Teresa hace 2 meses, al sur de Santa Fe, cerca de Venado Tuerto. A comienzos de este año llevamos adelante un plan estratégico en Brickman, cerca de Mar Chiquita. El año pasado hicimos un plan estratégico que nos gustó mucho en Belleville, una localidad de mayor tamaño, y también en Alicia, una localidad que está cerca de Las Varillas. Y a lo largo de 25 años hemos hecho, la verdad, planes estratégicos en distintas provincias de la Argentina, siempre pensando en esta metodología, donde en realidad lo que termina en ese documento es lo que se ha consensuado entre todos los actores. La idea es que ese documento no tenga más de 50 páginas, cosa que lo pueda leer todo el mundo, puede ser. Todo el mundo puede leerlo, y cuando lo lea, la gente que ha participado, lea ese documento final, diga, sí, esto fue lo que consensuamos todos. Esto es lo que hemos consensuado. Y es la hoja de ruta que tenemos como comunidad, no solo del municipio, que la comunidad tiene hacia adelante en los próximos 3, 4 años, en términos de articulación público y privada. Y por supuesto que lo que va a estar en ese documento no es lo que pienso yo, sino lo que van a pensar ustedes, básicamente, no lo que yo pienso. Yo voy a aportar elementos y vamos a aportar elementos técnicos, porque sobre todo en muchos proyectos productivos nos ha pasado en localidades que la gente dice, vamos por una planta, por una molienda húmeda de maíz. Bueno, a ver, me pongo a analizar, entonces después al siguiente taller les digo, sí, pero la inversión son $20 millones. Y hacen falta 1000 kVA. ¿Están los 1000 kVA en el pueblo? Ah, no, entonces listo, chao, se acabó, eso no vale el proyecto, no podemos hacer eso. Ese es un poco el rol nuestro también técnicamente, de decir, bajar a tierra algunas ideas, ponerles números estimados para saber si están al alcance de lo que podemos hacer, digamos. Así que vamos a... Bueno, los objetivos que siempre se plantearon en estos planes, el primero y fundamental era crear el empleo y producción en el sector privado a nivel local.
Ese fue el objetivo central de todos nuestros planes, pensando que en muchas partes del país hay muchas dificultades para crear empleo en el sector privado. Y entonces el eje central, el primer gran objetivo es trabajemos para crear empleo en el sector privado. Y eso obviamente a partir de la producción. En este caso, fortalecer el turismo regional con identidad propia, que es parte de esta localidad. En muchas otras localidades, en el trabajo en Brinkman, en Alicia, ahí decía frenar el proceso de emigración. La mayor parte de las localidades pequeñas y medianas en la región pampeana tienen cada vez menos habitantes. Y la gente se va porque no hay trabajo. Porque hay un proceso tecnológico también que va avanzando y de concentración que hace que los jóvenes no tengan empleo. Aquí la situación es diferente, puede ser. Porque tenemos un proceso de llegada de gente al Valle de Calamuchita en términos generales. Entonces, aquí cambia eso. Mejorar la competitividad del sector privado a través de escalas y tecnologías adecuadas. Este es un tema importante que hemos tenido que trabajar siempre en muchas comunidades y ya les pongo un ejemplo en Brinkman. En Brinkman la municipalidad había acompañado desde las gestiones anteriores a una cooperativa de mujeres que trabajaban en el tema textil y hacían ropa de trabajo para el municipio. Bueno, cuando vimos eso venía de políticas de subsidios del gobierno nacional anterior, ¿puede ser? El tema es que por supuesto esa plata desapareció, la municipalidad siguió poniendo recursos ahí para que esa cooperativa siguiera trabajando, pero cuando nos reunimos con ellos ahora dijimos, bueno, pero hay un proceso de apertura en el sector, importaciones puede ser brutal, y están apareciendo textiles muchísimo más baratos. Entonces en un momento dijimos, bueno, pero la municipalidad le está pagando a esta cooperativa ropa de trabajo 2 o 3 veces más cara que la que hay en el mercado. Y le digo, bueno, pero tiene una acción solidaria. Nosotros decimos, tenemos que trabajar en cosas que sean sustentables. Nos reunimos con las mujeres porque le dijimos, ¿hasta cuándo la municipalidad va a poder seguir pagando 2 o 3 veces más la ropa de trabajo? ¿Cómo lo va a justificar la municipalidad frente al resto de la sociedad que está gastando 3 o 4 veces más lo que puede comprar en otro lado que viene de Vietnam? Puede ser, no importa. Entonces, esa cooperativa de estas mujeres estaba también trabajando tallas especiales y estaba colocando algunos tallas especiales en algunos lugares en Córdoba. Y dijimos, esa es una ventana que vale la pena trabajar, porque ahí la competencia externa no juega tan claramente. Entonces la municipalidad ahora está acompañando a esa cooperativa para que desactive parte de la ropa de trabajo y la está acompañando para entrar en Córdoba, en Buenos Aires, en algunos locales especiales con ropas de tallas especiales. Y eso es buscarle sustentabilidad, puede ser. Porque yo desde la profesión he visto un montón de buenas intenciones en las gestiones anteriores del gobierno nacional promoviendo cooperativas de trabajo que hacían cosas que si desaparecía el subsidio se caían automáticamente. Y por supuesto que lo que tenemos hoy arriba de la mesa de un gobierno nacional es que todos esos subsidios desaparecieron y estamos frente a la caída de un montón de actividades, digamos, que en realidad no fueron pensadas tal vez en ese momento de una manera que fuera sustentable en el tiempo sin los subsidios. Lo que nosotros planteamos es que tenemos que mejorar la competitividad de todos los sectores y que no podemos ir por proyectos que no tengan la escala y la tecnología que correspondan. Porque si lo hacemos, finalmente, ¿qué va a pasar? Se van a caer. De tal manera que tenemos que apuntar a cosas que puedan ser sustentables y contribuir a mejorar la calidad institucional a nivel local. Que estos planes sirvan para que haya una articulación entre los actores privados, las instituciones, el municipio, y que eso permita generar un consenso para llevar adelante cosas. Yo voy a plantear acá un primer ejemplo, que para mí es el más importante del país, en términos de articulación público-privada, que lo sé plantear en muchos eventos, porque desde nuestra estructura en la universidad, cuando hablamos de la carrera de desarrollo, cuando se habla en general del desarrollo local y regional a nivel universitario, el ejemplo que se menciona es la localidad de Rafaela, en Santa Fe. Se menciona como el gran ejemplo de desarrollo local y regional. Y mucho marketing tiene eso. La localidad que yo considero ha tenido el mayor impacto del país en términos de desarrollo local y regional es una localidad pequeña de Entre Ríos que se llama Villa Elisa. Por ahí algunos habrán estado en las termas. Sí. Bueno, les cuento mínimamente esa historia porque es un gran ejemplo de articulación público-privada, de integración. En realidad,
yo tenía que ir a esa localidad y sigo yendo como analista de mercados agropecuarios, porque ahí hay una cooperativa agrícola que es arrocera. Y cuando yo empecé a ir, a fin de la década del 90, había una hostería nada más en el pueblo. Una pequeña hostería que yo tenía que parar ahí para estar en la cooperativa trabajando el otro día. Bueno, y ocurrió, yo todo ese proceso lo vi. Un día el intendente convocó a todas las instituciones de Villa Elisa y les dijo, les propongo que hagamos una vaquita, que pongamos plata entre todos y paguemos una perforación a ver si acá abajo hay agua termal. No era poca plata y todas las instituciones estuvieron de acuerdo porque no era que iba a haber seguro, era una apuesta. Pusieron plata a todas las instituciones, la cooperativa eléctrica, la cooperativa agrícola, el club, la mutual, todos pusieron un poco de dinero. Me acuerdo haberlo hablado con el intendente después y el proyecto era poner plata un año. Me acuerdo que me dijo, estábamos en el mes 11 y no había aparecido el agua. Dice, me decía, yo tenía la impresión que me tenía que ir del pueblo, me decía. Y en el mes 11 apareció la perforación, dio resultado, digamos. Y entonces el municipio volvió a convocar a todas las instituciones y a otros actores locales y dijeron, bueno, vamos a ir por la terma. Hagamos un complejo termal. Todos pusieron plata, y puso plata el médico, el abogado, digamos, todos otros actores que no habían estado en la perforación porque no eran institucionales, y se armó una sociedad anónima, donde la municipalidad tiene el 30% de las acciones. Tiene el 30%. La gestión es absolutamente privada. La gestión es absolutamente privada. El resultado es, para quien haya estado, en Villa Elisa hay incluso un hotel de 5 estrellas que no tiene ni Villa María ni San Francisco en el Río Cuarto. Hay entre 15 y 20 hoteles, complejos de cabañas, 10, 15 restaurantes. La población se duplicó. Digo, ese es un ejemplo de articulación público-privada en términos del objetivo de generar empleo y producción. Y cómo los actores privados y públicos se pueden poner de acuerdo para hacer algo sustentable, digamos. Usted ese ejemplo no es trasladable acá. Lo vamos a charlar a lo largo de los talleres, porque yo creo que hay 2 o 3 cosas donde ese ejemplo podría jugar aquí un rol interesante, en términos de alguna cosa que sea motivante, en términos de proyecto, ¿no es cierto? Y a veces cuando hablamos de estos procesos, me encuentro gente que me dice, sí, bueno, pero vos querés que avancemos en 2, 5, 7, 8, 10 cosas, pero me suele pasar, porque hay gente que, este es un país complicado, puede ser, y hay gente que viene con alguna catarsis, digamos, de las cosas y tiene alguna visión recontra negativa de todo. Entonces, gente que en alguna reunión como esta me dice, no, bueno, pero hasta que no cambie el país, no tiene sentido hacer nada. Mientras sigan estas leyes laborales, mientras sigan el sistema impositivo, acá no puede pasar nada, así que no tiene sentido discutir nada hasta que no cambie el país. Entonces nos levantamos todos y nos vamos. Y yo rescato muchos ejemplos que son fuertes, digamos, para expresar por qué no estoy de acuerdo con esa visión. Y soy una persona grande. Cuando yo era chico, mi familia originalmente es de Leones. Leones era una localidad más importante que Marcos Juárez. Cosa que no ocurre hoy. Sí. Y están a 16 kilómetros. O sea, están en el mismo país, con los mismos problemas, y sin embargo una comunidad pudo avanzar y la otra no lo pudo hacer. Y alguien por ahí que tira esto, pero era cultura. No, son todos piamonteses. Los de Leones y los de Marcos Juárez son todos piamonteses. O sea que no hay ninguna diferencia tampoco cultural. El segundo ejemplo, cuando yo era chico, Oliva era más grande que Oncativo. Claramente. Era bastante más importante. Y eso hoy no es así. Ahora, cuando uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y lo que pasó tiene que ver con la institucionalidad en muchos casos. Y las acciones empresarias que se desarrollaron. En los 2 ejemplos, digamos, como el de Villa Elisa también, digamos, el país tenía todos los problemas que siempre tiene, con la cuestión impositiva que tiene, los problemas laborales que tiene, la hiperinflación, todo lo mismo. Pero está lleno de ejemplos en la Argentina de comunidades que pese a todas las dificultades macroeconómicas han tenido capacidades para crecer, Y en ese punto, en muchos de los casos, eso tiene que ver con la institucionalidad, con la estructura institucional que tiene cada localidad, que permite generar consensos, generar acciones que llevan adelante el proyecto. Ahora, en ese plano, esto es lo que
recién comentaba la intendenta de cómo es el esquema de trabajo. Hemos comenzado, digamos, con un relevamiento de información y acá estamos en el primer taller, del cual queremos que empecemos una lluvia de ideas, de cosas. Vamos a tirar algunas, pero queremos que vayan surgiendo cosas, que empecemos a debatir, que ustedes creen que son posibles y empezaremos a analizarlas. Y va a haber un segundo taller y después de ese segundo taller vamos a revisar un montón de cosas técnicamente, porque vamos a llegar a un segundo taller con cosas concretas, con ideas concretas de proyectos. Y nosotros sí técnicamente nos pondremos a mirar los números, a ver qué viabilidad tiene, si hay energía, no hay energía, qué recursos hay, etcétera, para ver si eso puede avanzar. Y entonces vamos a elaborar un documento preliminar en borrador para charlar con ustedes en el tercer taller. Este primer taller está a modo, llamémosle, plenario. El segundo y el tercero nos vamos a acomodar en grupos de afinidad de temas para debatir más mano a mano en cada segmento, digamos, las cosas que son más relevantes para cada uno, digamos, en algunos temas productivos, en otros temas de turismo, en otros temas de infraestructura, para que avancemos en todos esos ejes y después terminaremos con el trabajo final, que dijimos de nuevo, ese trabajo final no debe tener el punto de referencia que no tenga más de 50 páginas, que todo el mundo lo pueda leer y entienda que todo lo que está escrito ahí, que no está escrito en chino básico, que tiene que estar escrito de una manera que todo el mundo lo pueda entender. Y en ese plano, que todo el mundo, además de entenderlo, diga, estamos de acuerdo, esto fue lo que hablamos. Lo que surge en los talleres y no esté consensuado, no va a aparecer en el documento final. Podemos discutir una serie de cosas que después no generan consenso, lo que no esté consensuado no va a estar en el documento final. Solo va a estar en el documento lo que haya estado consensuado entre todos. Porque la lógica, ¿cuál es? Que esa sea la hoja de ruta, no solo del intendente, que sea la hoja de ruta de la comunidad en los próximos 3 o 4 años en términos concretos en relación a proyectos. En ese punto hay palabras claves. Industrialización de la producción primaria, con ejemplos que tienen sentido analizar. Después vamos a charlar un poco de un plan estratégico que hicimos aquí hace tiempo, no aquí en esta localidad, sino en el Valle. Que hablemos de cadena de valor. Yo dije en realidad al comienzo, mi especialidad profesional son las cadenas agroalimentarias. Yo soy analista de mercados agropecuarios y de cadenas agroalimentarias y armamos proyectos de inversión en nuestro estudio de molinos harineros, de frigoríficos, de plantas, etc. Y siempre decimos que en el sector de cadenas de valor lo que importa no es la producción primaria. Hay muchos actores que están acostumbrados a mirar los negocios solo en el eslabón en el que están. A todo el sector agropecuario, los productores les decimos siempre, en la región pampeana, que hay que dejar de mirar los negocios en el eslabón en el que estamos y pensarlo en cadena de valor, en integración horizontal y vertical, que ese es el camino que hay que seguir. Vamos a trabajar sobre algún ejemplo acá, pero tal vez los más importantes ejemplos van a salir ustedes, en términos de qué opciones podemos tener para avanzar en cadenas de valor e industrializar producción primaria en esta región. Y prácticas asociativas, porque si decimos que queremos ir por proyectos que tengan la escala y la tecnología que corresponden, la mayor parte de las veces eso se escapa a la posibilidad de un actor individual, puede ser, en muchos casos, y requiere inevitablemente un esfuerzo asociativo. Cuando nosotros en la región pampeana nos juntamos con productores y decimos, che, vamos por un molino harinero de trigo, vamos por una molienda seca de maíz, en general es un productor individualmente no lo puede hacer. Se tiene que juntar con otros. Si la figura jurídica es cooperativa, digamos, SRL, sociedad anónima, otra historia. Lo que importa es que prevalece el concepto de cooperar, de organizarse en términos de cooperación. Y hablamos de integración público-privada, que es lo que hemos hablado del ejemplo de Villa Elisa, digamos, que nos parece que es un ejemplo que sirve para que miremos precisamente los mecanismos que podemos trabajar. Ahora hay un contexto, y ese contexto es importante, por supuesto. Este es el modelo del actual gobierno, donde estamos parados hoy en términos de la economía argentina. Ustedes lo habrán escuchado al presidente de la Nación hablar de la admiración que siente por Carlos Menem, ¿puede ser? Y esa admiración tiene que ver con una lógica de pensar la realidad. Y el plan económico que hoy está llevando hacia adelante tiene muchos puntos de contacto con el plan de Menem y Cavallo de la que el 90, muchos puntos de contacto. Y que son los que están allá arriba.
Apertura económica, la estamos viendo, ¿no es cierto? Fuerte proceso de apertura económica con aceleración de importaciones muy fuerte. Cuando estaba en la campaña electoral, Milei dijo, voy a abrir la economía argentina a la chilena. ¿Qué significa eso? Abro y agárrense, puede ser. Y es lo que está ocurriendo. Y se va por un proceso de regulación de los mercados, por un sistema de competencia de moneda, como había en la ley del 90, y por un gran ajuste fiscal para conseguir superávit fiscal. Esos son los ejes de este modelo económico. ¿Qué diferencia tienen con el de la década del 90? Que en lugar de competencia de moneda, ahí debería decir ley de convertibilidad. Es la única diferencia. Pero remite al sistema monetario y cambiario igualmente, digamos. Ahora, ¿qué genera eso? ¿Qué es lo que importa? ¿Ese nuevo modelo económico genera más competencia? Por supuesto que sí. Yo estoy acompañando a productores agrícolas en la región pampeana que nos piden que les traigamos cosechadoras de los Estados Unidos usadas. Y estamos empezando a trabajar eso para nuestros clientes. Entonces podemos traer una cosechadora John Deere con 1.500 horas de uso, que es nada, puesta en la Argentina en $250.000. Una máquina que vale $1 millón. Y usada, mucho más usada, $500.000, $600.000. ¿Es una buena noticia? Depende para quién. Para un productor agrícola, sí. Para un fabricante de maquinaria agrícola, obviamente que no. Ahora, eso es una realidad. Es más competencia, es más oferta, lo que está pasando en el sector textil. Hace 20 días fui a dar una conferencia charata en el Chaco. Voy todos los años, hace 20 años. Y cuando estoy llegando, veo las desmontadoras, digamos, llenas de fardos de algodón que nunca había visto así. Una magnitud de fardos de algodón inmensa, ya procesados. El algodón no es el mercado que yo analizo habitualmente. Pero entonces cuando llegué a la localidad me puse a buscar información, digo, ¿qué está pasando acá? Y lo que está pasando es que el 50% del algodón que se produce en la Argentina va a la industria textil argentina. ¿Que dónde está en este momento? 10 metros bajo tierra. Entonces el 50% del algodón no se está colocando en el mercado y está quedando amontonado en las desmontadoras. Esto es así. Y en ese punto, obviamente, esa mayor competencia de importación está disminuyendo los márgenes de rentabilidad de todos los sectores empresarios de la Argentina. De todos. Industriales, comerciantes, productores agropecuarios, prestadores de servicios. Están disminuyendo los márgenes de rentabilidad. Y lo que es parte de nuestra lectura es decir que esa disminución de márgenes de rentabilidad que estamos viendo no es una foto transitoria, es la película, porque el modelo es eso. Entonces, si el modelo es eso, quiere decir que los empresarios tienen desafíos muy grandes. Porque una opción, ¿cuál es? Voy por mayor volumen de negocio, ¿puede ser? Aumento la escala, lo cual es un desafío complicado, porque acá no hay nada fácil en este punto. Otra discusión es el cambio tecnológico. Otra es revisar toda la estructura de costos de las empresas. Y otra es mejorar, digamos, los mecanismos de gestión. Ahora, esto es lo que está ocurriendo. Y por supuesto que expresa todo un desafío empresario para pensar en negocios. Y lo rescato como un ejemplo que no voy a mencionar cuál, pero suelo ir a desayunar en Belgrano, a un local a la mañana, que es muy buen local, y resulta que tiene un precio del desayuno estándar que no puede equiparar ninguno de los otros actores en toda la localidad. Ninguno. Es el mejor servicio y el más barato. Algo tiene que ver la escala. No solamente el formato de la gestión que pueda tener esa empresa. Porque no es lo mismo tener un bar con 5 mesas que tenga 30, ¿puede ser? Porque la amortización de los costos fijos es diferente. Y este es un tema que hay que mirar con atención, porque el modelo económico va en esta dirección. El modelo económico va en esta dirección. Y también va en esta dirección en otro aspecto. Esta es la pirámide social de la Argentina. Lo que estamos viendo es cómo desde hace no solo 2 años, un poco más, pero profundizándose en los últimos 2 años, hay un cambio en la composición de los estratos sociales en la Argentina por niveles de ingreso.
En economía decimos que estamos viendo una redistribución cada vez más regresiva del ingreso en la sociedad. Sectores de alto ingreso con más alto ingreso y los de menos ingreso con menos ingreso. Cada vez más pobres y cada vez más ricos. Lo cual expresa una segmentación de negocio, ¿puede ser? Claramente expresa una segmentación de negocio, que muestra una realidad que no es tan transitoria. Si yo miro una localidad como Villa General Belgrano, orientó históricamente sus servicios turísticos a qué segmento. El ABC1 y el C2, ¿puede ser? Sí. ¿Y esos sectores se siguen moviendo igual que antes o no? Se siguen moviendo igual que antes. Y vean allí, pero ahora se van a Brasil, al Caribe, puede ser, pero se mueven. Mientras que hay localidades aquí en el Valle que han orientado históricamente su oferta a sectores de ingresos medios y bajos. Embalse. ¿Y cómo está esa situación? Son realidades totalmente diferentes, puede ser. Ahora, el tema es, ¿estos cambios que estamos viendo en la pirámide social son transitorios? Yo creo que es probable que no. Y si pueden cambiar en el tiempo, no van a cambiar en meses, ¿puede ser? De tal manera que uno tiene que asumir que esta redistribución regresiva del ingreso en la sociedad va a persistir en el tiempo. Y nos está enviando una señal en términos de proyectos, en términos de negocios. Nosotros decimos en nuestro estudio, trabajamos cadenas de valor industriales. Este año tuvimos 2 pedidos de proyectos, uno en Córdoba y otro en Provincia de Buenos Aires, de productores agropecuarios y cooperativas que nos pidieron molienda seca de maíz. Polenta. Entonces, cuando analizamos el mercado, nos encontramos que hace 6-7 años el consumo de polenta en la Argentina tenía un ciclo anual muy marcado. La gente comía polenta en invierno. Cuando miramos el consumo ahora, vemos un consumo bastante estabilizado. O sea que hay gente que come polenta en enero. ¿Será porque cambiaron los gustos? ¿O cambió otra cosa? Entonces uno no puede perder de vista esto, digamos. Que expresa también cómo los cambios en la conformación de la pirámide social están enviando una señal en términos de negocios, que no es tan coyuntural, sino que está expresando una tendencia que tengo que saber interpretar al momento de pensar cómo genero empleo y producción en una localidad como Los Reartes. O a dónde estoy orientando mi oferta turística, ¿puede ser? ¿A qué segmentos y en qué condiciones? Pensando que esta lectura no es una lectura tan transitoria como nos gustaría pensar, porque, a ver, no es una chicana, pero escuché al presidente hace unos días diciendo que vamos a ser como España en 10 años, como Alemania en 20 años y el mejor del mundo en 30 años. Acá estamos hablando de los próximos 2 o 3 años, ¿sí? Donde obviamente no vamos a estar en ese lugar de ninguna manera. Y por lo tanto, tenemos que pensar que esta situación es una situación que nos importa mirar claramente, digamos. ¿Y cuál es una realidad que ya no tenemos? Este es el plan estratégico que a mí me pidieron hacer para Calamuchita, por una cuestión muy política, hace tal vez unos 7 o 8 años. Era ya no me acuerdo si la primera o la segunda gestión de Chiaretti. Y hubo un pedido político para hacer un plan en todo el valle, donde tenemos 22 intendentes y jefes comunales. Cuando uno hace un plan estratégico, a mí me lo pidió el Ministerio de la Producción. Yo al principio pensé que no lo quería hacer, después hubo mucha presión para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Cuando uno tiene que hacer un plan entre un grupo grande de comunidades, empieza a haber un debate si lo que prevalece entre los actores es la cooperación o la competencia, ¿puede ser? ¿Qué prevalece? ¿La cooperación o la competencia? Entonces uno obviamente juega en favor de la cooperación. Un plan estratégico supone que todos tenemos que cooperar para hacer una cosa entre todos. Entonces les cuento una de las cosas. Oferta integral de salud. Lo que veíamos en ese momento
era que había varias localidades que habían intentado poner clínicas privadas y todas habían fracasado. ¿Por qué? Porque no había escala. No había escala. Entonces, no, un año avanzamos, a los 2 años, al bombo. Todas frustraciones. ¿Cuál era la propuesta que se debatió ahí? Fortalezcamos el Hospital Regional de Santa Rosa. Juntemos todos los intendentes, vayamos todos a la provincia con un planteo de fortalecer ese hospital. Total, todos estamos relativamente cerca, puede ser. Entonces, fortalezcamos eso. Seamos todos partícipes de un proyecto de hacer de ese hospital una cosa mucho más potente que la que tenemos. Avanzar en ese sentido era el principio de cooperación, puede ser. No funcionó. No funcionó. Y quiero ir sobre otro de los temas porque se planteó un museo histórico regional. Lo que decíamos en ese momento, lo digo irónicamente, que cada localidad tenía un museíto donde había 3 puntas de flecha, 2 morteros, algo que no le importa a nadie, puede ser, o a casi nadie. Y entonces yo planteaba el ejemplo de Roxen en Trasierra, que es privado, pero digamos un imán puede ser, turísticamente. Y por más que esté en Nono, o esté en la tapia, no en la tapia, en las calles, no importa dónde está, en qué medio de qué, ¿eso le sirve a un hotelero de Villa Clavero? Por supuesto que sí. Claro. Y le sirve al de Villa Clavero, perdón, al de La Rosa, al de Brochero. Claro. Expresa toda una oferta de servicio turístico para todo el Valle de la Sierra. El planteo fue, no podemos ir por un museo entre todos que sea como el Roxen. En lugar de tener un museíto cada uno en el pueblo, hagamos uno solo que sea atractivo. Estamos hablando del segundo gobierno de Cristina Fernández, donde existían aportes no reintegrables, importantes para las cuestiones culturales, para el turismo. Yo hablé esto con la secretaria de Cultura de la provincia y en realidad se empezó a hacer un proyecto, hubo un consenso. Lo hagamos en un lugar que no nos disputemos. Entonces propusimos que tenía que ser en Amboy, que es probablemente la localidad más antigua, puede ser. Entonces vayamos a hacerlo en Amboy, entonces no nos peleamos tanto. La provincia elaboró un proyecto incluso, edilicio, para llevar adelante un gran museo con tecnologías nuevas, puede ser, con los nuevos formatos de cómo tiene que ser un museo. Y habíamos trabajado para avanzar en recursos de la nación con aportes no reintegrables. No funcionó. Ahora, ¿qué es lo importante decir ahora? ¿Ahora hay recursos de la nación para una cosa así? No. Se acabó. Se acabó. No hay más recursos de la nación y aportes no reintegrables para hacer un museo como el que habíamos previsto en Amboy. Eso no existe más. Si queremos avanzar, ahora tiene que ser con un esfuerzo mucho más regional y con recursos propios, porque no va a venir plata en la nación para hacer una cosa así. Y en realidad, lo otro que es fuerte también es que se acabó el formato de país donde las tasas de interés son negativas en el sistema financiero. Esta es la otra parte. Porque hemos convivido con tasas de interés negativas, con créditos que se pagaban solo con la inflación, ¿puede ser? Esa película no existe. Ya no existe más. O sea que ir por un plan estratégico hace 6-7 años tenía una serie de condimentos positivos que hoy no están. Hoy no hay aporte no reintegrable de la nación, la provincia tiene que hacer recursos también, y las tasas de interés en el sistema financiero ahora son positivas, de tal manera que duele pagarlas. Y la verdad es que la realidad es esa. Y obviamente tenemos que pensar un plan estratégico asumiendo que eso es así. Asumiendo que eso es así. Ahora, en ese plano, quiero plantear otro elemento que habíamos puesto acá, que es el tema de canalizar el ahorro regional hacia la inversión productiva local. Cuando hemos trabajado planes estratégicos en localidades del interior de la región pampeana, lo que tenemos es localidades, pienso en el plan estratégico que hicimos en Brinkman este año, o el plan estratégico en Alicia, localidades donde hay excedentes, que en general, del sector agropecuario básicamente, que en general se trasladan a otras regiones, puede ser, que no quedan en el pueblo. La estrategia en muchos casos es convencer a esos actores
de que dejen la plata en el pueblo en proyectos que sean rentables, en lugar de comprar departamento en Córdoba, en Rosario, o hacer un complejo de cabaña en Calamuchita. Ahora, cuando nos miramos desde acá, la estrategia es diferente. Aquí no hay tanto excedente local dando vuelta, como lo hay en Belleville o en Marco Juárez, puede ser, es otra dimensión de excedentes. Por lo tanto, pensar en proyectos de alguna envergadura inevitablemente conducen a buscar excedentes de otro lugar. ¿Hay excedentes que puedan venir a la región de actores regionales sin pensar en grandes jugadores? Yo creo que sí, porque me consta en mi profesión. Yo tengo clientes en Belleville, en Marco Juárez, en Villa María, en tantos lugares, actores que tienen excedentes y que preguntan qué hacer. Y por lo tanto uno puede tratar de canalizarlo si encuentra un proyecto de inversión interesante acá. Y en ese punto quiero rescatar una lógica que empezamos a trabajar cuando hicimos el primer plan estratégico en Almafuerte, en el 2002. Porque ahí identificamos actores que tenían proyectos muy interesantes, pero no tenían capital. Y proyectos que analizados nos dábamos cuenta que eran muy valiosos, que no era solamente una idea vaga, sino que era gente que tenía un know-how, que tenía un conocimiento de un mercado y de una tecnología. Recuerdo que uno de ellos fue ir por una planta de amortiguadores, de una empresa que tenía una tecnología muy interesante para hacer amortiguadores de competición, pero no tenía capital. ¿Qué hicimos? Convencimos a un grupo de inversores de Marco Juárez, de Belleville, de Villa María, que pusieran plata en una sociedad anónima nueva, donde los mecánicos que manejaban el know-how de ese amortiguador pasaron a tener el 20% del capital de esa sociedad. ¿Poniendo cuánta plata? Nada. ¿Qué ponían? Conocimiento, tecnología, el know-how del negocio. Y un grupo de productores de la región pampeana puso el 100% de la plata, teniendo el 80% del capital. El gerenciamiento era de la gente que sabía de lo que se trataba, obviamente, digamos. De estos ejemplos nosotros hemos visto muchos, hemos hecho varios en la región pampeana y hemos visto otros que no lo hicimos nosotros. Pero decimos, esto tiene que ver con tener la mente abierta para pensar los negocios. Porque no era que se juntaron con Cajín o Bunge. Se juntaron con inversores que son productores pequeños y medianos, de Marco Juárez, de Belleville, etcétera, digamos. De tal manera que nos parece que esta es la forma también de pensar cómo evaluar negocios, si realmente tenemos aquí a nivel local o regional gente que maneja no solo una idea vaga, sino claramente tiene en mente un negocio que puede ser muy interesante y sabe cómo llevarlo adelante, y que podamos conseguir inversores, no de acá, sino de otros lugares de la zona, que estén dispuestos a aportar a eso, porque mirando la tasa de retorno de ese negocio se dan cuenta que es mejor que comprar un departamento en Córdoba. Esta es la idea que también queremos charlar con ustedes a lo largo de estos talleres, que identifiquemos cosas concretas, donde no solamente pensemos en la idea, sino que pensemos claramente cómo vamos a conseguir los recursos y cuánto cuesta llevar adelante ese tipo de proyectos. Ahora, en ese plano, este es un ejemplo de un geriátrico que estamos llevando adelante en Villa María. Un geriátrico VIP. Estamos hablando de un nicho de mercado. Nosotros los pocos que hemos visto en la Argentina funcionando en este formato, a todos les está yendo muy bien y son mecanismos para ganar plata, porque decimos un nicho de mercado valga la palabra, digamos. Sí. También no es la adecuada. Ahora, fíjense que acá estamos hablando de un proyecto que estamos impulsando en Villa María con una inversión que está en torno a los 3 millones de dólares. No son chauchipalitos. Hay que juntar un grupo de inversores en Villa María, que lo estamos juntando ahora, para ir por este proyecto. Y vamos a armar una sociedad anónima con un grupo de inversores que van a ser 6 o 7, jugadores importantes, digamos, para ir por esto. Ahora, la tasa de retorno del proyecto es entre el 15 y el 20% en dólares anual. ¿Cuál es la tasa de retorno de un departamento en Córdoba? 3%, 4%. O sea que
no me resultó tan difícil convencer a los actores, decir, en vez de comprarme un departamento en Córdoba, sumate a esto. Claro. La única diferencia es que los departamentos los compra individualmente, ¿puede ser? Claro. Y acá en realidad se tiene que juntar con otros actores, tiene que haber afinidad societaria, tiene que haber, digamos, algún nivel de afinidad y de confianza para que un grupo de empresarios decida avanzar en una cosa así, asociándose con otros. Pero el argumento mejor, ¿cuál es? Que la tasa de retorno es muy interesante. Y esto remite a funcionamientos de servicio, lo pongo como ejemplo, a funcionamientos de servicio que no varían entre que el día lunes se fue toda la gente, puede ser, no quedó nadie en el pueblo, sino que son servicios que funcionan toda la semana y que generan empleo toda la semana y actividad toda la semana, que es brindar entonces una fuente de ingreso a la localidad que no tenga fluctuaciones fuertes, sino que permita darle un marco de estabilidad a los niveles de ingreso y de consumo, porque esto funciona los 365 días del año. Es un ejemplo. La idea es que discutamos otros que pueden estar en la mente de ustedes y pensados de hace tiempo, tal vez en algunos casos. Y esto tiene que ver con la identidad turística. La calle principal de Los Reartes y la calle principal de la Carolina en San Luis. ¿Lo ubican? La Carolina en San Luis se transformó en un ejemplo nacional e internacional de turismo. Sí. Esa es la calle principal de la Carolina. ¡Qué marketing, eh! Felicitaciones. Ahora, acá se pueden hacer un montón de cosas, puede ser. Bien trabajada la calle que está a la izquierda, es muy superior a la que está a la derecha. La intendenta lo comentaba el otro día, una cosa que habría que hacer es sacar todos los cables que están dando vueltas, puede ser. Claro. Y soterrar los cables. Y hacer un empedrado en lugar del pavimento que está en la calle. Y por supuesto que es parte de un debate también cómo acomodar algunos edificios que están en todo ese espacio, digamos. Porque yo pensaba en la foto de la Carolina, aquí tiene, pero la Carolina tiene una mina de oro. Está bien, pero lo que vale es eso. Y la iglesia de la Carolina la hicieron hace 15 años. Supuestamente parecida a la que había antes. No sé. Ahora, está todo bien. Pero en realidad acá hay mucha más potencialidad, puede ser, si se la trabaja. Para tener una imagen frente a la Argentina de un pueblo criollo. De un pueblo criollo. Yo rescato esto, que me parece que está buenísimo, además en términos de articulación. Yo estoy en Villa Carlos de Guerra, me voy a comer un chucrú con salchicha. Creo que nadie me va a ofrecer un locro. Está buenísimo. Me vengo acá y voy a comer locro y humita y nadie me va a ofrecer un chucrú con salchicha. Y está perfecto que sea así, puede ser. Y no tiene que jugar, no estamos hablando de competencia entre las dos localidades. Estamos hablando del mismo complemento para un turista que un día va a estar en un lugar y va a ir a cenar al otro o a almorzar en el otro. Estamos haciendo una oferta complementaria que enriquece a las dos comunidades. No hay competencia ahí, hay complementación. Este es un tema que queremos debatir, digamos, en términos de desarrollo de estas cosas, como otros más, como hacer un centro temático y bueno, hay otras cosas que después las vamos a trabajar en los talleres que a nosotros se nos han ocurrido, pero yo estoy convencido que se nos van a ocurrir muchas más cosas a ustedes, en términos de lo que se puede intentar desarrollar acá en este tema. Bueno, y yo lo voy a dejar ahora a la ingeniera Mariana Guardia, que va a trabajar parte de lo mismo en términos espaciales y la cuestión del desarrollo urbano, que es otra parte de la problemática de esta localidad, que tiene un radio urbano inmenso, digamos, y que de alguna manera hay que ordenar. Bueno, yo soy ingeniera, como dijo Carlos, me he dedicado siempre profesionalmente al municipalismo, desde el catastro, los servicios públicos, la infraestructura urbana, el uso del suelo. Entonces se me ocurre pensar que para cualquier proceso productivo de los que hablaba Carlos, tenemos que conocer muy bien las fortalezas que tenemos, también las debilidades, ¿por qué no? Dentro de las fortalezas yo diría que la más importante es el capital humano, por eso están hoy todos ustedes aquí, y una segunda fortaleza muy importante es saber qué recursos tenemos, aparte de los recursos humanos. Y el territorio es un recurso fundamental,
el territorio y los recursos naturales que ese territorio nos provee. Haciendo un pequeño estudio preliminar, vemos que el radio urbano, que es un límite legal establecido, valga la redundancia, por ley, el radio urbano de Los Reartes es un radio sumamente amplio, recorrido por 3 rutas principales, que una es la que va a Potrero de Garay, la otra es el antiguo camino a Villa Berna, y en el límite sur el camino a la Cumbrecita. Básicamente esos son los 3 ejes viales principales, parte de lo que llamamos la infraestructura vial. Pero también tenemos una infraestructura natural muy importante que son los 2 ríos, el río del Medio al norte y el río Los Reartes. Pásale la otra cosa. Esto visto en una imagen satelital aproximada, porque tuve que dibujar eso sobre la imagen satelital, nos muestra que existe un muy gran grado de dispersión de lo que llamamos la mancha urbana de Los Reartes con respecto a lo que es todo el territorio de Los Reartes legalmente hablando, y esa legalidad implica responsabilidad del municipio y de todos los habitantes de Los Reartes sobre ese territorio. La comuna de Los Reartes tiene responsabilidad sobre todo ese amplio territorio y no solamente sobre lo que vemos poblado. Pasa la siguiente. Estudiando un poquito lo que la provincia denomina como áreas con infraestructura, me encontré con esa mancha que, si bien a la derecha ha tomado también la de Villa Ciudad Parque, porque no se podían dividir, vemos que lo que la provincia considera que tiene infraestructura es bastante menos de lo que es todo el radio urbano. Y acá, nosotros que recorremos la zona regularmente, vemos que hay zonas que están pobladas y que la provincia las considera sin infraestructura. En este caso, la provincia considera infraestructura lo que sea vial, agua, cloacas, gas, o sea, está englobado todo. No necesariamente lo que está pintado tiene todas las infraestructuras, pero tenemos grandes zonas que figuran con ninguna infraestructura y, sin embargo, cuando nosotros recorremos la localidad, recorremos ese límite del radio urbano, vemos que hay construcciones. Entonces, hay que detenerse a pensar, necesitamos saber en este territorio que nosotros tenemos, ¿qué queremos? Queremos un proceso productivo, pero ¿bajo qué territorio? Un territorio con una urbanidad dispersa, con una urbanidad concentrada. Queremos que esto tenga mucho verde porque queremos que la impronta turística sea la que prevalezca, entonces necesitamos dispersar el territorio. Dispersar la urbanidad significa mayores costos en infraestructura. Carlos mencionó que un proyecto productivo puede precisar una cierta cantidad de energía o de infraestructura vial. ¿Estamos dispuestos, estamos capacitados para darle eso? ¿Tenemos esa fortaleza? Entonces, insisto, yo creo que volver sobre estudiar el territorio que tenemos es sumamente importante para ver qué fortaleza nos da ese territorio, qué debilidades nos da, cómo queremos, y eso va a ser una tarea de ustedes, porque son los actores. Nosotros solamente les vamos a dar las herramientas y los vamos a ayudar, pero cómo queremos desarrollar ese territorio para que sea sustentable y sostenible en el tiempo, que no sean proyectos que mueran en el breve plazo. Entonces, las palabras claves, si puedes volver a la segunda de las palabras claves, las palabras claves en esta parte que me toca a mí del uso del suelo serían la integración urbana. ¿Qué queremos? ¿Queremos concentración urbana? ¿Preferimos dispersar el territorio? ¿Preferimos reservar una parte del territorio que quede virgen, que quede sin construcción? Eso va a ser una decisión de la comunidad, no nuestra, y en función de los procesos productivos a los que quieran llegar. La responsabilidad de los loteadores. Yo trabajo mucho en cuestiones catastrales y veo que, bueno, hay zonas que están desarrolladas en cuanto y tanto tienen edificaciones y hay gente que vive, pero si uno entra al catastro no hay una división de la tierra legalizada. Para decirlo en otros términos, no hay tierra con escritura. Debe haber todavía mucha gente que compra con boletos de compra-venta. Eso es algo que nuestra sugerencia es sanearlos, lo que se llama saneamiento de títulos. Sanear los títulos nos permite
trabajar sobre una base territorial saneada, sólida, firme, que va a permitir que un proceso productivo se desarrolle. Luego tenemos la prestación de servicios, que también está en relación directa con los procesos productivos que se quieren llevar a cabo. Habrá procesos productivos que requieren de ciertos servicios y otros que no. De nuevo, serán ustedes los que decidan y los que evalúen el costo de esos servicios contra la tasa de retorno que puede tener ese proceso productivo. Yo veo que aquí en la localidad hay una excelente planta reductora de presión de gas y sin embargo la localidad creo que no hay ninguna cuadra con gas. La provincia hizo una inversión hace algunos años en el proyecto de gasoductos troncales, del cual yo he participado también, por eso sé que está la planta. Está equipada y está ahí muerta. Entonces esa es una fortaleza que tendrán que ver ustedes si a lo mejor algún emprendimiento productivo puede hacer uso de eso para el bien de todos. En cuanto al código de edificación con respecto a la identidad, nos pareció interesante seguir el ejemplo de algunas otras localidades, como por ejemplo Villa General Belgrano. No conocemos todavía, porque esto va a surgir de los talleres, el código de edificación de la ciudad, pero para darle una impronta, que tenga una identidad propia, sería bueno tener una normativa que haga a la edificación en la ciudad. Igualmente una normativa que haga al uso del suelo, al parcelamiento del suelo, y que no tengamos pequeños grupúsculos de loteos o subdivisiones, porque por lo general no se hacen loteos que requieren infraestructura, sino que se hacen subdivisiones simples. Se venden los terrenos y después esa gente viene a la comuna a pedirle los servicios. Y a lo mejor ustedes no forman parte de la comuna, pero sí de la comunidad. Entonces lo que pese sobre la comuna termina pesando sobre todos los habitantes de la localidad. Y por último, la preservación de las costas, que para mí es muy importante. Creo que ustedes están en una situación de bastante privilegio por lo que conocemos de los Reartes, donde todavía no tienen una gran invasión de costas, que es algo que pasa en otras localidades de la provincia. A veces no tanto en las costas de los ríos, pero sí en las costas de los embalses, que Córdoba tiene muchos embalses y muchos tienen el problema de que no se respeta la normativa. Hay leyes provinciales de preservación de costas, pero si no hacemos foco e hincapié en el cuidado a nivel local, esas leyes se saltan y los cercos se corren y lo que es público se usa privadamente. Y a mi juicio, esto queda a criterio de ustedes y se debatirá en los talleres, es muy importante preservar las costas porque ustedes tienen dos ríos muy importantes y que pueden llegar a ser muy importantes para los desarrollos productivos, no solamente paisajísticamente. Bueno, todo eso se va a ir viendo en cada uno de los talleres como base para los desarrollos productivos que se vayan planteando. Bien, bueno, hemos puesto ahí de vuelta la hoja de ruta de este proyecto, los 3 talleres, cómo estamos pensando este proceso. Y quisiera que empecemos a disparar opiniones de ustedes también, arrancando con eso. Entonces, me gustaría empezar con una idea que se me ocurrió, tal vez ustedes me la van a voltear, y está buenísimo, porque yo puedo tener alguna serie de ideas, y lo importante no es que ustedes las convaliden, sino que en realidad sirvan como disparadores para discutir eso y otra cosa. Entonces, lo que voy a decir ahora es una idea que se me ocurre, que tiene sentido para mí, y tal vez no para ustedes. Pero yo cuando vengo desde Villa María, y tenemos una casa en Villa Belgrano, yo lo gané por Oncativo, por Villa Escazú. Y hay una población en el medio, muy chiquita, que se llama, no me acuerdo cómo. Colonia Almada. Colonia Almada. Y hay un vecino de Colonia Almada que se le ocurrió que en un cuarto de manzana él quiso poner, en realidad, ¿cómo se llaman estos bichitos? Un ñandú. Sí, y en realidad, y corzuelas. Puso corzuela y ñandú. Por supuesto, si yo quiero tener corzuela en algún lugar, tengo que tener un cerco de esta altura, porque la corzuela me salta 2 metros por lo menos. Bueno, es muy llamativo lo que ofrece, lo que hay ahí. Entonces, yo pensé en esto.
¿Qué pasa si acá vamos por un parque autóctono? Donde en realidad yo tengo en una pequeña loma, hay unas cuantas acá dentro del radio urbano, un restaurante con una playa mirando y con miradores, y abajo tengo fauna autóctona, en 2 hectáreas, en 3 hectáreas, que estén libres. Que sean las corzuelas, los ñandú, la comadreja overa, una guaraguazú. Oye, mira, estos tarados, una guaraguazú no es de acá, no es cierto. Los guaraguazú eran de acá, y eran de toda la cuenca del río Tercero. Desaparecieron. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un lugar así en Los Reales? ¿No sería un imán? ¿Hay alguna cosa así en Calamuchita, no? No. Aquí mira, no, está, pero una cosa es el santuario de los Pumas, digamos, que no es esto, no es lo que estoy diciendo, puede ser. Algo de flora y fauna autóctona. Exactamente, flora y fauna autóctona y un centro temático. Sí. Para mostrar no solamente lo que hay, sino lo que hubo en un área, digamos, de interpretación, donde yo pueda decir, bueno, esto es lo que había acá y esto es lo que hay ahora. ¿Eso no sería, eso no sería atractivo turísticamente? Sí, sí. A mí Es algo parecido a lo que hizo La Pará en Alcenusa, que hicieron un lugar, una reserva Sí, con toda la parte de fauna y flora, sí, y un lugar de interpretación. sí, un centro de interpretación. Ahora, una cosa así, si se hiciera, a mi juicio, la inversión que haría falta sería parecida a lo de Villa Elisa, en términos de que me parece que tendría que ser un proyecto público-privado. Si quisiéramos, sí.